Luis, ¿cómo va? Bienvenido como siempre, un gustazo, ¿eh? Buenas tardes, Pedro. Un gusto escucharte y ¿Todo verte. bien? ¿Todo en orden? Bueno, Todo en bueno, orden, todo bueno, controlado. bueno, me alegro. Luis, está llamando la atención en los últimos días también el crecimiento de la gran cantidad de bandas delictivas extranjeras en el país, ¿no? Se pensaba que, bueno, estaban siendo controladas, pero esta semana hubo un gran impacto por el accionar de una de las tantas bandas que operan en el ámbito capitalino y del Gran Buenos Aires que llamó poderosamente la atención, ¿no? Sí, justamente te referís a la banda de los chilenos, Exactamente. Ujú. llamada así porque casi todos sus integrantes Son de eran ese de ese origen, origen claro. y se dedicaban básicamente, el fuerte del delincuente chileno siempre fueron dos modus operandi. A ver. El pungueo, Ajá. que lo hacían de pasada a Europa, porque después terminaban en Barcelona o en Milán, que Sí. Milán es la catedral de los pungas, Ujú. y el escruche, es decir, ingresar a las casas sin la gente adentro y robarlas. Sí. En Ujú. eso se especializan los delincuentes chilenos y esta banda, que fue detenida en la ciudad de La Plata, se dedicaba a este negocio delictivo y tuvo la mala fortuna, o la buena fortuna según se mire para la gente de bien, Ajá. de ser detectados a tiempo por la dueña de una propiedad a la cual pretendían ingresar por la fuerza, Sí. y también un vecino, a través de las cámaras, pudo tomar la chapa patente del móvil en el cual se movían. Emprenden la huida porque suena, la señora hace sonar su alarma de la dueña de casa que iba a Sí. ser asaltada, Ujú. y tienen la mala fortuna de encontrarse inmediatamente a pocas cuadras del lugar con una patrulla, y acude otra patrulla también más, con lo cual emprenden una huida que termina en un vuelco, Claro. vuelcan su vehículo Ujú. y allí son aprendidos. Pero esto no es más que el emergente del iceberg, porque nosotros ya hemos tenido inclusive casos de un señor de apellido Peralta, un jubilado que fue muerto por delincuentes chilenos en ocasión de robo. Y en este momento el Servicio Penitenciario Federal tiene más de 140 y pico de detenidos de esta De ese origen, nacionalidad, claro. y Ujú. la policía de la ciudad tiene una treintena, también 30 y pico de detenidos. No recuerdo exactamente el número, creo que eran 32, 33 detenidos por chilenos por este tipo de delitos, ¿no? Claro. Esto se ha incrementado en los últimos tiempos, por lo menos el accionar de estas bandas de gente originariamente de Chile, que algunos también se sabía que operaban con colaboradores de otros países vecinos, ¿no? Sí. Digamos, sido algo llamativo para las fuerzas de seguridad detectar justamente que gente de este origen esté tan activo en esa materia, en el delito en la No, Argentina. no, y Sí. pues hay varios hechos, hay el famoso tema de la banda de la Frontier, que fueron 11 detenidos que se dedicaban a robar camionetas de este modelo, Claro. Frontier, Ujú. y por otra parte, hay asentamientos, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en ciertos barrios como San Telmo, Sí, en donde se aprovechan, ocupan inquilinatos, ocupan casas y forman como una suerte de comunidades claro. Ujú. en el estilo del Chavo, pero en versión delictiva, ¿no? Sí, Entonces sí. reciben a sus congéneres aquí, y hay una transcripción de una grabación de una escucha de Policía Federal, que la comento porque fue hecha pública, por supuesto, Sí, en donde un chileno le dice al otro que se venga para acá, que acá está muy bueno para robar, sí, que se claro, pueden hacer domis, claro. domis es Los domicilios domicilios, claro. en su jerga, Sí. y se pueden hacer tapitas. Ajá. Las tapitas significa cortar la luz en determinados lugares, sobre todo comercios que están fuera de servicio, Sí. cortarles la energía eléctrica, Mm. esperar 2 horas a que la batería de la alarma se agote y luego ingresar por efracción y robar el negocio. Claro. Esto como que es una manera que a ellos les facilita, por ejemplo, el hecho de estar los medidores hacia la calle
o los sistemas de alarma que estén conectados con cámaras en el exterior, porque algunos dicen de que ellos por ahí utilizan vestimentas de empresas de servicios, no sé, de agua, de la luz o del gas, y se esconden detrás de esa imagen, ¿no? Como que son empleados de esas compañías y aprovechan ya sea para robar cables, para cortar justamente los servicios energéticos y después poder ingresar a las propiedades y realizar los atracos, los robos que habitualmente se ven, ¿no? Sí, pero no tienen el copyright intelectual de ese modus operandi, Ajá. que es usado por varias bandas. Sí, En realidad, el tema de que el uniforme no identifica era una vieja, sí, un viejo adagio de la dictadura, sí. pero en este caso es válido. ¿Por qué? Porque mucha gente van, le cortan el gas, por ejemplo, o el agua desde la vereda, Ajá. algún chico que va vendiendo plantines o repasadores disimuladamente corta, y como a la media hora aparece una camioneta ploteada Qué bárbaro. con el logotipo de la empresa de que se trate, Sí, la del norte o la del sur, de sí. electricidad, por ejemplo, y le dicen, usted tiene un problema dentro de la propiedad, está sin luz. Mm. Y la gente que ya se cansó de llamar y no ser atendido, los hace pasar para que vean de qué se trata y allí acceden a la vivienda y Y la cometen cosa el delito, escala claro. a nivel de violencia, inclusive Ujú. ha habido lesionados y demás. Es cierto que utilizan este ardid también para lograr el ingreso. Claro. La policía de la ciudad en las últimas horas, viste que evitó el robo de un auto y terminó abatiendo un delincuente, ¿no? O sea, esto es algo habitual en el conurbano bonaerense, pero ya llama la atención que se esté dando también en el ámbito capitalino de esta manera, ¿no? Sí. En la zona, por ejemplo, de Barracas, que tiene también serios inconvenientes de falta de control, por lo menos lo que nos dicen los vecinos, está teniendo una gran cantidad de dificultades en esa materia, ¿no? Sí, la zona sur tradicionalmente es la zona más Más complicada complicada. desde el punto de vista delictivo. Si tuviéramos un mapa del delito, sería la que tiene el color más intenso, Pero toda la eso zona porque sur, Barraca. se da por algún motivo en particular, por la cercanía que tiene el puente que conecta, por ejemplo, la capital con la Exacto. provincia, o hay alguna otra cuestión ahí. Se da por geografía de escape, como vos bien apuntás. Ellos tienen una buena geografía de escape a través de puentes, a Sí. través de distintas vías con las cuales pueden pasar a través de la General Paz, inclusive y demás, pasan a provincia, que es un territorio mucho más fácil para ellos, y ingresan a capital o a Ciudad de Buenos Aires, en este caso, mejor dicho, delinquen y se retrotraen a sus lugares. Pero también Mm, tenemos el crecimiento exponencial que han tenido las villas, claro. y allí tienen también Que refugio, están también encuentran dentro de la refugio. propia capital federal, lamentablemente, ¿no? Hoy eso se Sí, ha la incrementado mucho. 1114 y tantas Ujú. otras, incluyendo la 31. Realmente esos lugares son santuarios para los delincuentes y entonces los utilizan así. Ajá. ¿Habría que implementar de pronto algún otro tipo de control como lo que acontecía hace muchos años atrás, por ejemplo, en los puentes de acceso a la capital, como pasaba en el puente de la Boca, en los de, por ejemplo, Montes de Oca, el de Avellaneda o en los laterales? ¿Eso frenaría un poco el accionar del delito y, digamos, no les permitiría este escape tan rápido como están teniendo en estos tiempos? Bueno, vos te referís concretamente al cinturón de acero de la ministra Garré en su momento, Nilda Garré, que fue la que acerrojó la General Paz Ajá. e hizo un cinturón de acero, digamos, le llamaban. ¿Y qué pasó con No eso? existía, Se no desactivó? existía el anillo digital, pero Ajá, sí existían las pinzas, los sí. retenes, los puestos fijos y móviles. ¿Y qué produjo esto? Produjo lo que se quería, es decir, el delito en la ciudad de Buenos Aires disminuyó, pero también produjo lo que se llama el primer reflujo delincuencial histórico en el primer y segundo cordón suburbano, Claro. porque los delincuentes que necesitan dinero, al Mm. encontrarse con ese infernal, porque era monstruoso, era muy bueno el cerrojo, esta muralla china, se Sí. volvían sobre sí mismos y aumentó exponencialmente el delito en el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Ajá. Eso se dio porque falló tal vez un acuerdo entre
las autoridades de seguridad de la capital con la provincia de Buenos Aires de hacer un trabajo en conjunto para medianamente descomprimir la situación que se estaba dando en la provincia y ejercer un control más férreo? No, no creo tan así, no creo tan así porque en aquella época los astros estaban bastante alineados, pero lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es mucho más complicada desde el punto de vista táctico para perseguir, para reprimir policialmente hablando a delincuentes. Es un escenario ideal para el combate urbano porque es caótico y tiene mucha cantidad de gente transitando. Es una zona más complicada que la ciudad de Buenos Aires, con distintas policías, con distintas formaciones. En ese momento la Policía Federal estaba a cargo de la policía de la ciudad, digamos que no existía todavía, que luego fue la metropolitana y luego la policía de la ciudad actual. Y la Policía Federal tenía tareas, un sector de policía de seguridad, y era muy buena. Sí. Entonces tenía la logística y tenía la posibilidad, el personal, como para acudir prontamente, cosa que en provincia hasta el día de hoy no sucede. Claro. Viste que hay otro temita que en algún momento lo comentamos y ahora ya como que hay mucha alerta por esta gran cantidad de estafas con el escaneo del iris en el ámbito del Gran Buenos Aires. ¿Se apaciguó esa cuestión o está en crecimiento ese tema? A raíz justamente de cierta necesidad de la gente. Está en leve crecimiento, digamos. Se han conocido centenares de denuncias. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad los estafadores aprovechan, generan un ardid estafatorio, sí, que son falsos lectores de iris, y con el cuento de leer el iris sacan datos que luego se utilizan como phishing, como pesca de datos, sí, para vender bases de datos o para ellos mismos delinquir. Ajá. Y por otra parte, en algunos casos hay punguistas que están muy aceitados y en el momento de que la víctima inocentemente se pone en el aparato, en la bocha, que es lectora del iris, que al principio muchos se resistían, pero luego por $60, $50, que es lo que ofrecen, sí, los estafadores ofrecen menos. Claro. Cuidado cuando les ofrezcan $20, porque claro, ahí tenemos que tener cuidado. Algo raro pasa, ¿no? Algo raro pasa, me ofrecen muy poco por leerme el iris, sí, pero de todas maneras los pungas están en alerta, y en ese momento que la persona está con todos los sentidos puestos en su lectura, le sacan el celular o algo que tenga en el bolsillo, sí, sin que se dé cuenta. Sí. Así que yo desaconsejo y que haya mucho cuidado y que haya personal policial cerca y revisar muy bien que sean las máquinas oficiales de lectura de iris, y si uno quiere, está en todo su derecho de dejarse leer el iris y vaya a saber a dónde van esos datos también biométricos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por último, Luis, viste que el tema del narcotráfico, ya sabemos que en Rosario está efervescente, hay un inicio de un control, pero también como que se trasladó eso hace bastante tiempo también al ámbito del conurbano bonaerense. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el partido de San Isidro, ¿no? Allí en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, cuando se conoció la amenaza al intendente Ramón Lanús en relación al tema de la actividad del secuestro de marihuana y otras cuestiones, ¿refleja que realmente está complicándose la situación en el Gran Buenos Aires? Refleja que tenemos justamente lo que se llama la réplica, de la cual hemos hablado en varias oportunidades. La réplica es copiar un modus operandi que se revela exitoso, y la amenaza, en este caso es una amenaza activa porque le tirotearon la camioneta. Por eso, claro. Tema pero por otra parte tenemos la aparición de narcomantas. Las narcomantas con amenazas para apoyar, o en este caso a Bullrich, sí, a la ministra de Seguridad en el día de hoy, están a la orden del día y significan un peldaño más en la escala que va subiendo el modus operandi del narcotráfico, copiando modelos extranjeros como el caso México, por ejemplo. Ajá. ¿Pensás de que eso se va a ir pudiendo controlar o va a llevar un tiempo bastante largo? Va a llevar un tiempo, no sé si largo, pero sí intenso. ¿Por qué?
porque de acuerdo a la fortaleza que se tomen las medidas por parte del Estado, va a ser la reacción. El narco en este momento está en una mesa de arena, en un laboratorio, testeando distintos modos de jugar esta pulseada, es decir, con blancos asimétricos y de oportunidad, como fueron los 4 muertos. Intentando acomodarse un poco a este enfrentamiento que están generando las fuerzas de seguridad, que habían quedado, digamos, en un trabajo mínimo en los últimos tiempos, pero que ahora la cuestión se rearmó y están sintiendo el yugo del poder estatal, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Entonces, ¿recurren a qué? A la guerra de guerrillas. No nos olvidemos que es narcoterrorismo esto. La guerra de guerrillas, la guerra partisana, es lo que están haciendo. Estas amenazas a las fuerzas del orden, a las fuerzas oficiales, a las fuerzas que están ocupando el territorio, en este caso legalmente, y con distintos tipos de amenazas asimétricas, matando playeros, matando gente inocente, poniendo presión. Todavía tenemos la suerte de ver narcomantas sin trozos de gente como se usa en México. Si bien ha habido mutilaciones entre bandas rivales y demás, pero todavía no ha tomado esto una continuidad, y ojalá que no la tome. Esperemos, está en las fuerzas del orden y el comité de crisis y la task force que en este momento tenemos allí en Rosario, impedirlo, ¿no? Perfecto. Bueno, esperemos que así sea. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento, Luis. Muchas gracias. Lo mismo para vos. Hasta siempre. Que andes bien. El doctor Luis Vicad.